El día de hoy vamos a trabajar en la clase de Antiguo Testamento 2 libros históricos. Vamos a trabajar el material de los escritores. Los escritores. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en los escritores, estamos constantemente pensando que ya lo sabemos, ¿no? Sabemos quién escribió los libros del Antiguo Testamento porque hay una tradición de esto. Y el objetivo de esta clase entonces va a ser analizar críticamente el problema de la fecha y composición del libro de Josué desde una perspectiva histórica y literaria. Entonces nos vamos a desmarcar un poquito de la tradición para poder ir hacia el mundo académico. Nos vamos a dar cuenta de que son muchas las cosas que nosotros creemos y que pensamos que son cierto bíblicas o que son así, pero no tenemos una reflexión profunda del tema. Lo segundo va a ser comprender el concepto de historia deuteronomista y su impacto en la interpretación del libro de Josué. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado eso antes? ¿Historia deuteronomista? ¿O es un concepto nuevo para ustedes? Esto que está aquí marcadito en blanco. Historia deuteronomista. ¿Es un concepto nuevo? ¿Sí? Bueno, vamos a aprenderlo, ¿ok? No va a haber ningún problema. El día de hoy vamos a aprender eso. Y en tercer lugar, vamos a evaluar las implicancias teológicas de una narrativa histórica editada, ¿ok? Evaluar las implicancias teológicas de una narrativa histórica editada. Y vamos a ver de un punto de vista totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a ver los libros de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento en la tradición cristiana, porque siempre pensamos que una persona escribió los textos, pero nos vamos a dar cuenta por muchísimas razones que eso es imposible. ¿Ok? Dado de que vamos a ver diferentes manos de autores, vamos a ver diferentes usos del hebreo, diferentes menciones y relaciones a cosas históricamente distintas. Entonces, y eso no nos tiene por qué sorprender, sino que nos va a enseñar a estudiar la Biblia de una forma, de un concepto diferente, que al final va a tener muchas implicancias en nuestra espiritualidad y que va a tener muchas implicancias en nuestra fe. Por sobre todas las cosas, vamos, ¿cierto? Siempre a amar al Señor con todo nuestro corazón, vamos siempre a buscar su rostro y vamos a entender de que su palabra y su mensaje hacia nosotros tiene un concepto más allá de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Entonces es allí donde a este mundo de las ciencias bíblicas, del estudio académico y serio de la palabra del Señor nos va a ayudar tanto, no para ser más académicos ni para englosar, ¿cierto? O engrosar el sistema cognitivo, sino para que amemos más al Señor, para que nuestra vida espiritual pueda crecer y nuestro diálogo con el Señor sea aún mayor. ¿Ok? Entonces, en los libros históricos, el primer libro con el cual, cierto, se comienzan los libros históricos es Josué. La pregunta que nos queda hacernos es, ¿quién escribió el libro de Josué? Y la tradición, es decir, cierto, lo que se fue pasando de generación en generación, dice, cierto, que esto o esta teoría de que Josué escribió su propio libro proviene de fuentes judías tempranas y fue sostenida ampliamente en la tradición judía y cristiana precrítica, es decir, antes de
de toda la reforma que hubo en el pensamiento de ver diferentes manos de escritores, de ver de diferentes tiempos de escritores. Entonces, antes de que llegara todo eso, siempre se pensó de una forma que nadie cuestionó por siglos. Yo creo que por más de 1500 años nadie cuestionó eso, pues no era tan importante. Entonces, y esto fue, cierto, pasando de generación en generación hasta que llegó un tiempo en que dicen, no, ¿sabes qué? En los estudios bíblicos estamos un poco perdidos, tenemos que aprender a entenderlo y a estudiarlo de otra forma, y así ha sido. Entonces siempre se pensó de que el libro de Josué fue escrito por Josué, y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de que pudo haber sido así, no vamos a negar la tradición, pero lo más probable es que no haya sido así. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos de que el libro de Josué fue escrito por Josué? Pues la Biblia ni siquiera dice que fue escrito por Josué. Entonces, lo sacamos del Talmud babilónico. ¿Han escuchado la palabra Talmud? ¿Quién sabe lo que es el Talmud? ¿No? ¿Nadie La sabe? tradición oral, Sí, parte de una tradición oral judía, muy bien. El Talmud es ah, un libro que fue escrito más o menos por el 550 al 600 después de Cristo, en cierto, en Babilonia, aunque también hay una versión de Jerusalén, y es allí donde se compone de dos grandes libros menores, la Gemara, ¿cierto? Y la Mishnah. Entonces, eran como enseñanza de los rabinos desde el siglo segundo, tercero, cuarto y quinto después de Cristo. Y allí ellos fueron, cierto, comentando muchísimas cosas que ya estaban, cierto, en la Biblia, pero también fueron dejando su propio sello. Bueno, en el Talmud, en el Baba Batra, cierto, en el versículo 14b hasta el versículo 15a, afirma que Josué escribió su libro y los últimos versículos fueron completados por Eleazar y Finés. No sé si ustedes conocen la historia del Pentateuco, pero Eleazar y Finés eran hijos de quién? ¿Quién se acuerda? A ver. Eleazar y Finés eran hijos de Aarón, ¿ok? Del sacerdote Aarón. Entonces, algunos piensan de que Josué comienza a escribir su libro y Eleazar y Finés, que cierto son los hijos de Aarón, el sacerdocio, cierto, el sumo sacerdocio después de Aarón se quedó en el Eleazar, cierto, y después Eleazar en Finés. Entonces, y este sumo sacerdocio tenían cierto obviamente la característica de poder escribir, entonces la tradición asumió de que ellos siguieron escribiendo el libro de Josué. Bueno, esta declaración busca atribuir la autoría a Josué como testigo directo de los eventos narrados y explica que su muerte fue añadida por otros, ¿ok? Esa muerte que está escrita en Josué 24 del 29 al 33 fue escrita por, por estos personajes, dado de que obviamente Josué no pudo escribir su propia muerte. Ahora, este Talmud, aquí está el versículo original, dice, Moshe katav sefero uparashat vilmar belhoch Yeshua katav sefero yushemona pekusim shevatorah. ¿Qué dice? Que Josué fue el que escribió su propio libro. Y aquí es muy importante entender eso, dado de que te das cuenta de que son otros los que escriben esto y no necesariamente son los cristianos. Entonces, aparte, donde, cierto, estamos hablando de aquí, Yeshua, si siguen mi mouse, aquí dice Yeshua,
Yeshua, Yeshua Katav, Katav Seferó. Yeshua Katav Seferó. Entonces dice, Josué escribió su libro, Seferó, su propio libro. Y esto viene entonces de esta tradición judía. El segundo personaje que también es judío que dijo que Josué escribió su propio libro es Flavio Josefo. No sé si han escuchado hablar de este personaje, pero que es un personaje muy importante para el estudio académico de la Biblia, especialmente porque él escribió varios libros que tienen una historia alternativa a la que nosotros tenemos en la Biblia. Por ejemplo, hay un libro que se llama Antigüedades Judías y, a ver, déjenme si los puedo ir a buscar. Bien, aquí lo encontré. Entonces, él tiene un libro que se llama bueno, tiene dos, uno que se llama Guerra de los Judíos, y estos están publicados por Editorial CLIE, por si alguien los quiere obtener. Editorial CLIE, La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Y este hombre tiene un material increíble, es un material alternativo que nosotros no encontramos en la Biblia. Y esto es muy importante. Ah, por ejemplo, voy a leer el capítulo 5 donde dice, en la cárcel, los sueños del copero y el panadero, las visiones del faraón. Dice, José encomendando todas sus cosas a Dios, no trató de defenderse ni de relatar la verdad de lo sucedido y aceptó silenciosamente el cautiverio, creyendo firmemente que Dios, que sabía la causa de su contrariedad y la verdad de los hechos, sería más fuerte que los hombres que lo castigaban. No tardó en recibir una prueba de la providencia divina. El guardián de la cárcel, advirtiendo la diligencia y la fidelidad con la que cumplía los encargos que le daba, e impresionado a sí mismo por la dignidad que reflejaba su semblante, le aligeró las cadenas, haciendo su calamidad más llevadera y le acordó una dieta mejor que la del resto de los presos. Dice aquí que José comía mucho mejor. ¿De dónde saca esto, Flavio Josefo? Flavio Josefo es un judío que pertenece, cierto, a las fuerzas armadas de Israel en su guerra contra los romanos, y este hombre era uno de los generales en Galilea. Él fue, su station, su base fue en Gimla, en Galilea, y hasta que cierto Vespasiano, general Vespasiano, lo toma preso, lo toma cautivo, y por eso se llama Flavio Josefo, porque Vespasiano se llamaba Vespasiano Flavio. Entonces, el general romano lo adopta a él, pues este hombre le entrega una profecía de que va a ser la persona más importante del mundo, va a ser, cierto, el emperador. En ese tiempo Vespasiano solamente era un general muy rechazado por Nerón, que era más joven. Entonces él pensó que esta profecía nunca se iba a cumplirse, pero en realidad sí le gustó que le hayan dicho de que se iba a transformar en el hombre más poderoso del mundo. Entonces los mató a todos menos a él y lo dejó como su esclavo. Bueno, tiempo después, a Vespasiano sí se convirtió en el emperador romano y se acordó de ese general judío que en Galilea le había dicho que iba a ser emperador. Entonces le dijo, tú desde ahora en adelante siempre vas a comer en mi mesa, yo te voy a apadrinar, dime lo que quieres hacer porque todo el dinero que necesites yo te lo voy a poner. Entonces este hombre se fue con Vespasiano, se fue, cierto, a Roma, vivió en el palacio del emperador y se quedó con su apellido. Es decir, este emperador romano lo adoptó como uno de sus hijos postizos y quedó con su apellido. Y por lo mismo, estamos hablando del año ya 80, 90, se dedica a escribir. Ahora la pregunta es, ¿de dónde saca estas historias?
Pues pareciera ser que hay una, hay una línea paralela que él tiene, historias que se han perdido, que obviamente no están en la Biblia. Por ejemplo, le voy a leer otra cosa, a ver. Am, Dice aquí, muerte de Jacob y José en el capítulo 18. Dice, después de vivir 17 años en Egipto, miren, dice 17 años y dice exactamente, la Biblia no habla de cuántos años vivió Jacob en Egipto. Dice, Jacob cayó enfermo y murió en presencia de sus hijos, pero antes hizo sus plegarias por su prosperidad y les anunció proféticamente que todos ellos vivirían en la tierra de Canaán. Eso sí lo vemos en la Biblia, lo cual sucedió muchos años después, en cuanto José lo eligió por haber olvidado la maldad de sus hermanos y haber sido generoso con ellos, dándole favores que ni siquiera concedían los benefactores. Ordenó luego a sus hijos que admitieran a los hijos de José, Efraín y Manasés, entre los suyos, y dividieran en común entre ellos la tierra de Canaán, sobre la cual hablaremos más tarde. Eso no dice la Biblia, pero uno lo, lo infiere, ¿no? Tácitamente lo infiere, porque las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿quiénes son? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Dad, Aser, José y Benjamín. Ahí están los 12. Pero cuando llegan a Canaán, las tribus no son los 12 hijos, porque está Rubén, está Simeón, Leví no está, porque Leví después se queda en el sacerdocio, Judá sí, a Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, pero no está la tribu de José. Está la tribu de Manasés y está la tribu de Efraín. Entonces, hay uno tácitamente infiere y dice, bueno, desapareció José y sus hijos se quedaron como parte de las tribus. ¿Pero por qué? Bueno, aquí Flavio Josefo tiene una historia alternativa y un conocimiento y una información que la Biblia no provee. Y la Biblia no tiene por qué proveerla, porque la Biblia, en realidad, todo lo que está escrito ahí es para la salvación del ser humano. Pero pareciera ser que habían más libros de historia. Eso es lo que le quiero decir. Pareciera ser que en el tiempo del año 80, 90 después de Cristo, habían otros libros, otros relatos, otros escritos. Y es muy interesante porque entrega detalles que nosotros no tenemos. Y esos detalles son muy importantes. Y aquí él, este Flavio Josefo, ¿cierto? Dice no, este es la aquí. Dice, ¿cierto? Dice, Jesús decai tas alas praxis egrapsen ho epi tu pleiston onti biblio tu idio. ¿Qué significa? En latín, pues escribe en latín. Josué escribió también las demás acciones en su mayoría en su propio libro. En su propio libro. Bueno, esto, perdón, no es latín, es griego. Es griego. Entonces, Josué escribió también las demás acciones en su mayoría en su propio libro. Entonces este Flavio Josefo le atribuye, ahí está el libro de Editorial CLIE por si alguien quiere comprarlo, excelente, le atribuye a Josué el que haya escrito su libro. Pero la Biblia no lo menciona. Pero nosotros nos quedamos con eso y pareciera ser que si alguien toca eso tan sagrado, como que nos ponemos nerviosos, pero no es así. Entonces, hoy yo quiero que podamos separarnos en grupos y vamos a leer esta lectura. Se las acabo de cargar en el WhatsApp para que ustedes la puedan, cierto, leer. Y vamos a leer de la página 191 a la página 194. ¿Les parece? Pero vamos a ver esto, ¿ok? Entonces, el primer problema del tradicional del Hexateuco, es decir, que esos 6 libros se escribieron al mismo tiempo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, es cierto, es que hay diferencias de estilo, pero cuando se dice diferencia de estilo, no es un estilo cierto, de diferencia de cómo se escribieron, sino en cómo... em, Juan, que Elías tiene razón, sí, cómo se narran, ¿cierto? Cómo se narran las historias. Entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de que Levíticos tiene una forma para narrar,
que Números tiene otra forma para narrar y que Deuteronomio tiene una forma para narrar, otra forma para narrar. Entonces, cuando tú ves tantas diferencias de narración, de estilo, las palabras que se usan, cuando estudias, por ejemplo, el hebreo y lo ves en el original y ves que unas palabras por aquí se usan más que otras, tú te das cuenta de rápidamente que son diferentes las personas que están relatando y escribiendo, ¿cierto?, el texto. Y es algo único en cada uno de nosotros. Pues no sé si ustedes se han dado cuenta de que uno puede conocer a las personas más allá por el tono de voz, por las palabras que usan. ¿Se han dado cuenta de eso? Que uno sabe más o menos las palabras que usa su mamá, que usa su papá, su hermano, su hermana. Uno conoce eso. Entonces, es lo mismo en la escritura. Uno sabe de inmediato cuando, cierto, alguien escribe una cosa y otro escribe otra u otra. Entonces yo me recuerdo cuando yo era niño, se copiaba uno en las pruebas de diferentes formas. Y una de las formas es que el compañero de al lado te respondía una pregunta y tú le respondías a otra para no estar hablando, ¿no? Pero la profesora de inmediato nos pillaba. ¿Por qué? Porque la escritura era distinta. ¿Sí o no? O cuando uno alguien dice, le pagaba a un compañero para que hiciera un trabajo y le decía, oye, pero este trabajo no lo hiciste tú, tiene la letra muy linda. Yo me recuerdo, antes de casarme, mis novias me hacían mis trabajos y mis profesores me decían, nah, a ver, muéstrame tu cuaderno, a ver, para ver la caligrafía. Y me decían, no, este no eres tú, soy yo, profe. Lo que pasa es que estuve en un momento especial, le decía. Y algunos profes caían. Ya, me dijo, te la voy a comprar, me decían, pero me ponían un 5 un 5 Y otros, no, este no eres tú, un rojo, no, listo. Entonces, es sumamente fácil. Bueno, en la Biblia también es fácil saber que el que escribió Génesis, Levítico, Números fueron distintos, entonces ya no se puede hablar de Exateuco. Y cierto, el tema de que hay una evolución, hay un libro que resalta sobre estos seis, que es el libro de Deuteronomio. Y los estudiosos han encontrado de que el libro de Deuteronomio tiene un pensamiento más crítico y evolucionado. Es decir, es un resumen de todo, ¿no? Pero de una forma ya un poco más elevada. Entonces, ahí tú te das cuenta de que estos problemas del Exateuco fueron, cierto, dando que pensar. El segundo, este señor que está ahí con su puro, un alemán que se llama Martin Noth, él trajo un concepto. No creo que haya sido él que lo haya inventado, o se pudo ver este concepto, recuerden que viene de la escuela de Feldhausen y antes de Feldhausen también. Entonces, el concepto de él es de que hay una historia deuteronomista, ¿ok? ¿Y cuál es la historia deuteronomista? Es una obra, es decir, de una historia que abarca desde el libro de Deuteronomio hasta Segunda de Reyes, escrita por un editor teológico durante el siglo sexto antes de Cristo. Y el siglo sexto antes de Cristo es un siglo muy importante. ¿Quién se recuerda qué pasó en el siglo sexto antes de Cristo en la historia de Israel? ¿Hay alguien que sabe? En la historia de Israel el siglo sexto es muy importante porque en el año 587 antes de Cristo Jerusalén fue destruida por el imperio babilónico. Entonces ellos fueron cautivos, fueron al cautiverio a Babilonia, hasta que en el año 539 regresaron algunos, ¿no? Por ese edicto de Ciro el persa. Entonces, en ese sentido, el siglo sexto fue un siglo de muchas preguntas, de mucha crisis, de cómo ellos entendían su identidad, de cómo entendían su forma de ser pueblo, de cómo entendían a Dios mismo. Entonces, am, cuando pensamos en esto, nos preguntamos, ¿hubo alguien que para poder reforzar la identidad del pueblo y reforzar la identidad del Dios del pueblo, habrá escrito una historia
para Martin Knott, este teólogo alemán, sí, hubo cierto un hombre o un grupo de personas que escribieron una historia que va del libro de Deuteronomio al libro de Reyes. Recuerden que en la tradición judía el Reyes no se divide, Samuel tampoco. Entonces para él serían los siguientes, serían Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Aunque algunos sacan a Jueces de ahí y ponen cierto simplemente a Josué, Samuel y Reyes, pero esos serían los libros. Y para Martin no está muy claro porque todos esos libros usan los mismos términos. Tienen temas en comunes, por ejemplo, de la fidelidad y de la infidelidad del pueblo, la bendición, el juicio y la centralización del culto en Jerusalén. Y también el uso sistemático del estilo y vocabulario del Deuteronomio. Todos esos libros usan, ¿cierto? Eh, como le digo, mirando con sospecha a jueces, pero Deuteronomio, Josué, mirando con sospecha a jueces también, Samuel y Reyes, esos 5 libros son casi iguales en su escritura. ¿Ok? Entonces, eso se llama historia deuteronomista, una historia que fue escrita en el cautiverio que compila la historia desde el libro de Deuteronomio hasta el libro de Reyes. Alguno de ustedes me puede decir, y profesor, ¿qué pasa con Ruth que está después, cierto, de jueces y primera y antes de primera de Samuel? Para los judíos, Ruth no está en estos libros. Son los cristianos los que le ponen a Ruth entre jueces, ¿cierto? Y Samuel, por tratar de hacer un orden cronológico, pues Ruth, ¿cierto? Es la tatarabuela del rey David. Entonces, para hacer ese orden cronológico lo ponen antes, pero Ruth es un libro muy posterior y tiene un estilo totalmente distinto, ¿ok? También vamos aprendiendo, ¿no? ¿Entusiasmados? Excelente. Bueno, Martin Knott va a decir, ¿cierto? En esta obra, aquí está el libro, en 1981, ¿cierto? Va a decir que este autor deuteronomista habría utilizado materiales tradicionales para explicar teológicamente la caída de Judá y el exilio, destacando la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de Israel. Vamos a ver una cita de Martin Knott. Él dice lo siguiente. La historia deuteronomista es una obra unificada que abarca de Deuteronomio hasta Segunda de Reyes, compuesta por un solo autor durante el exilio, con el propósito de interpretar los acontecimientos recientes a la luz de la teología de Deuteronomio. Y esto es muy importante. Yo veo que algunos de ustedes están tomando nota, me encanta eso que vayan escribiendo. Entonces esto es muy importante, porque él dice, mire, esta obra deuteronomista, del Deuteronomio hasta Reyes, se escribió con el propósito, si sigue mi mouse aquí, con el propósito, am, aquí dice, con el propósito de interpretar los acontecimientos recientes. Bueno, si decimos entonces de que él lo escribió en el siglo sexto y ya sabemos cuáles son los acontecimientos recientes, que fue la destrucción de Jerusalén y, cierto, el cautiverio, la pregunta que tiene el autor es la siguiente. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué caímos como nación? ¿No se supone que nuestro Dios es más fuerte que los dioses de Babilonia, que Marduk, por ejemplo? ¿Por qué fuimos destruidos? Si estaba con nosotros el templo en Jerusalén. Entonces esa situación, esa pregunta les hizo cambiar su teología, cambiar su forma de entender a Dios, pero también les hizo cambiar su pensamiento de entender las cosas. Y alguien por ahí dice, no, lo que pasa es que nosotros fuimos destruidos, no porque Dios haya sido débil, sino que fuimos destruidos por nuestro pecado. Recuerden lo que dice o lo que decían nuestros abuelos cuando nos contaban la historia de la salida de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés fue al monte, cierto, Gerizim, y habló de las bendiciones.
¿Se acuerdan cuando Moisés fue al monte Ebal y habló de las maldiciones, que si nosotros nos olvidamos de Dios, Él iba a permitir que fuésemos destruidos? Ah, por eso fuimos destruidos, porque nos olvidamos de Dios. Y alguien va a preguntar, ¿y cómo se supone que nos olvidamos de Dios? ¿Quién dijo que nos olvidamos de Dios? Y otro por ahí va a decir, mira, yo te voy a decir por qué nos olvidamos de Dios. Porque en tiempo de Josué, ta, 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 ta. Porque te acuerdas de los jueces, ta, 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 ta. Porque te acuerdas que Saúl también fue desobediente, ta, 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 ta. ¿Te acuerdas que David pecó también con Betsabé? Y ahí ponían a escribir. ¿Te acuerdas que Salomón tomó 1000 mujeres cuando en Deuteronomio o la historia decía de que no podía tomar tantas mujeres? Pa, 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 pa. Entonces, así se escribió, según Martin Knott, la historia deuteronomista, para interpretar los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio con sentido. ¿Ok? ¿Me explico? Con sentido. Bien. Ahora, la tercera situación que nosotros vimos en esa lectura son las evidencias de edición y composición múltiple. Tenemos cuatro, ¿no? Tenemos la alternancia, si siguen aquí mi mouse, la alternancia de nombres divinos entre Yahvé y Elohim. Son dos nombres de Dios distintos y eso para ustedes no dice nada, para los académicos, ¿cierto? Nos dice mucho, pues si un nombre es distinto al otro, quiere decir que hay dos manos de redacción, porque en la antigüedad un Dios siempre permanecía de la misma forma, no cambiaba en la redacción, en el escrito. Entonces se supone que alguien que le puso Yahvé a su escrito iba siempre a seguir con Yahvé en su escrito. Alguien que le puso Elohim iba siempre a seguir con Elohim. Entonces para nosotros que leemos el texto en hebreo no hay una gran diferencia porque fue traducido, Yahvé fue traducido como el Señor y Elohim fue traducido como Dios en el texto. Para nosotros decimos es el mismo, pero para los escritores no es el mismo. Tal vez se refieren al mismo Dios, al Dios de Israel, pero con un pensamiento totalmente distinto. ¿Ok? Y ya les voy a hablar de eso, porque para a los que se refieren al Señor, a Yahvé o Adonai, o al Hashem, como dirían los judíos, es aquellos, ¿cierto?, que ven un pacto con Dios, un Dios de pacto, un Dios del convenio del Sinaí. Y aquellos que hablan, ¿cierto?, de Elohim eran los sacerdotes porque era un Dios oculto, un Dios creador. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque vemos dos nombres de Dios que para nosotros en español no nos dice nada, pero en el hebreo original nos dice muchísimo. También están las duplicaciones narrativas, ¿ok? Por ejemplo, varias tradiciones sobre la conquista, ya voy a hablar de eso. Está la cita de documentos perdidos, también voy a hablar de eso. Y anacronismos, miradas retrospectivas desde el exilio, ¿ok? Hasta este momento, ¿se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Estos temas son muy profundos, hermanos, pero yo se los trato de hacer, ¿cierto? Trato de ir de a poquitito. Recuerden que estamos en un instituto, entonces el nivel académico debe ser muy, muy, muy alto. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Mi pastor, es una consulta Sí. referente a lo que estamos estudiando, Ujú. eh, referente a Yahvé. Siempre el judío lo nombraba como Yahvé, y cuando cambiaba a Dios, la idea de los escritores era que Yahvé tenía que ser único, y para contrastar la parte de los dioses falsos. Qué interesante. Muy No sé bien. por qué se me puso Sí, eso en la mente, exacto, exacto. porque yo Ujú. no puedo ver eso, porque podría ser siempre Yahvé, pero siempre está la disyuntiva de que el pueblo del Señor, y Ujú. como nosotros también, nos podemos ir a otros falsos dioses. Ujú. Entonces Jehová, Dios uno es, o
pienso yo, no sé por qué, para poder que fuera el pueblo también entendiendo eso de contrastar contra los falsos dioses. Exacto, entonces uno, por ejemplo, cuando ve la historia de los relatos donde se usa el nombre de Yahvé, ve eso, ve un intento siempre eh, de llamar a la adoración a un solo Dios, como usted bien dice. ¿Ok? Excelente comentario. ¿Alguien más tiene otra pregunta u otro comentario? Bien, entonces vamos a desmenuzar estas cuatro cositas. Número uno, la alternancia de nombres divinos. ¿Ok? Por Mm. ejemplo, aquí en Josué 3:10, si ustedes buscan en su Biblia, Josué 3:10, dice, en esto conoceréis que el Dios vivo, Hajim Elohim, está en medio de vosotros. Aquí, ¿cierto? Es un Dios, como le decía, oculto, creador, lejano, a, que, ¿cierto? Trasciende. Pero en Josué 4:23 dice, porque Yahvé, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán. Entonces, aquí uno se está dando cuenta de que hay dos formas de tratar al Dios de Israel, pero, como les digo, se hace de un punto de vista totalmente distinta, cosa que para Martín Not y para estos estudiosos, eso es señal, ¿cierto?, de que hay dos manos de escritores. Número 2, la duplicación de narrativas. El libro contiene versiones paralelas o relatos dobles de ciertos eventos. Por ejemplo, si usted lee en Josué 3 del 1 al 17, los sacerdotes con el arca pisan el río y las aguas se detienen. Pero en Josué 4 del 1 al 18 se repite la escena con énfasis en las piedras conmemorativas. Entonces estamos hablando de la misma historia, pero con diferente énfasis. Es como así los evangelios, que la misma historia de Jesús, pero Mateo lo escribe de una forma, Lucas lo escribe de otra, Marcos de otra y Juan de otra. Aquí entonces lo mismo, en la misma historia escrita de otra forma, por lo tanto se entiende de que son más de un autor, son manos distintas los que escriben. La tercera son las citas de los documentos perdidos y no sé si ustedes se habían dado cuenta de que en el libro de Josué capítulo 10 verso 13 hay un libro que él cita, que él mismo cita. ¿Se habían dado cuenta de eso? Mira, abran su Biblia. Josué 10:13. Él cita otro libro, un libro más antiguo que él, porque él estaba ahí. El libro, ¿cierto? De Jaser, que significa, ¿cierto? Sefer Hayash. El libro de Yaser. Ahora, ¿alguien me puede leer Segunda de Samuel 1:18? Segunda de Samuel 1:18. 1:18. Ujú. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y aquí que está escrito en el libro de Jacer. Mire, otra vez ese famoso libro de Jaser. Entonces, aquí se da cuenta uno de muchas cosas, que el que escribió, cierto, el libro de Josué es el que escribió Samuel, porque los dos citan el libro de Jaser. Nadie más lo cita que ellos dos. Lo segundo que nos damos cuenta de que hubo otros libros que se perdieron, que están más antiguos, cierto, de Josué, que nos enseña que hay fuentes externas ya desaparecidas, indicando que el autor o redactor final utilizó materiales anteriores. Entonces, en este sentido, no es una obra original, es decir, voy a comenzar a escribir esto. No, no, no. Los autores tenían materiales cierto, anteriores, de los cuales, cierto, simplemente ellos ampliaron o reinterpretaron. Número 4, hay anacronismos y miradas retrospectivas desde el exilio. Si se dan cuenta, algunos pasajes describen eventos o situaciones que reflejan un contexto posterior a la época de Josué.
Por ejemplo, Josué 15:63 va a decir, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén no los pudieron echar. Y miren esa frase, ¿qué dice? Hasta hoy. Si se dan cuenta que en los que están escribiendo están muy, pero muy, muy posteriormente. Esa frase hasta hoy se supone que es una frase que se utiliza cuando pasan siglos. Entonces, por eso que ahí nosotros descartamos con esto de partida de que Josué escribió Josué. Lo descartamos de inmediato porque esta frase hasta hoy ya supone en el contexto de que pasaron siglos. Entonces Josué no pudo haber escrito Josué porque están estas migajas o migas que nosotros encontramos, pistas que nosotros encontramos para poder, ¿cierto?, concluir de que hay otra mano de autor. Mire lo que dice. Y hasta hoy indica que el redactor vive en un tiempo posterior a los hechos narrados. Y usted me puede decir, pero profesor, eso es simplemente una, un acontecimiento. Y yo le voy a decir, ¿seguro? Mire todos los que le tengo. Josué Mm, 4:9 y allí han estado hasta hoy. Ad Hayom Hase. Eso es en hebreo. Ad Hayom Hase. Hasta el día de hoy. Josué 5:9. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Josué 6:25. Y habitó en medio de Israel hasta hoy. Josué 7:26 y se llamó aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. ¿Se dan cuenta? Así podemos estar todo. Hay 11, 12 citas que dice hasta el día de hoy. Entonces, eso es muy importante ver y esas cosas nosotros no nos damos cuenta porque siempre leemos la Biblia con una forma devocional de que Dios me hable a mí y eso está muy bien porque somos todos ciertos hijos del Señor y buscamos que Él nos hable, que nos inspire, pero si lo hacemos con una mirada histórica o académica, nos vamos a dar cuenta de que hay estas migas haciendo cierto alusión, ¿no? A las pistas que nos van quedando para entender de que el libro tiene eh, autores distintos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué nos sirve tanto saber cuáles son los autores? Los autores no nos... Saber que Josué escribió el libro o saber que él no lo escribió, no nos hace más cristianos o menos cristianos, no nos hace más espiritual ni menos espiritual y no cambia nuestro amor por el Señor ni nuestra fe. Si a alguien le cambia su fe, wow, tiene que pensar dónde ha depositado su fe. Pues conocer quién escribió un libro no es cierto para negar algo o para probar algo, sino para que podamos entender el contexto histórico de cuándo fue escrito y eso le dé sentido a nuestra interpretación. Va a llegar un momento en que ustedes, yo sé que muchos de ustedes son de primer año, segundo año, pero va a llegar el momento en que ustedes quieran estudiar la Biblia y interpretarla de una forma real en su contexto y saber quién la escribió y cuándo se escribió, les va a ayudar muchísimo para darle mayor sentido a la palabra de Dios. Entonces, el saber quién escribió no afecta nuestra fe, pero sí afecta nuestra exégesis. Y eso siempre yo lo enseño. No afecta nuestra fe, pero afecta nuestra exégesis, es decir, cuándo se escribió para darle una interpretación distinta. Y eso va a afectar nuestra teología, es decir, nuestra forma que nosotros tenemos de ver a Dios y de entender el texto bíblico. Pues el texto, aunque ha sido redactado en etapas, comunica una visión coherente del actuar de Dios en la historia. Y también esto nos enseña que más que historia cronística, es decir, dato por dato, hecho por hecho, información por información, el libro es una historia profética e interpretativa centrada en la fidelidad del pacto. ¿Ok?
Ahora, la pregunta que yo quiero que ustedes puedan, ¿cierto? Eh, hacerse es la siguiente. ¿Qué consecuencias tiene para nuestra lectura del libro de Josué el hecho de que haya sido compuesto y editado en varias etapas? ¿Y cómo afecta esto nuestra comprensión de la autoridad bíblica? Esta va a ser la pregunta para la semana. Yo se las voy a poner en el Classroom, en el aula virtual, pero va a ser la pregunta para la semana, porque ahora con este contexto que nosotros tenemos vamos a poder estudiar los otros libros. Vamos a poder estudiar Josué bien ahora en su contenido. Vamos a poder estudiar Jueces, Samuel y Reyes. ¿Les parece? Porque ahora ya Ujú. vamos a saber cuándo realmente fueron escritos, quién los escribieron, ¿cierto? Y cuáles fueron las intenciones. Y eso nos va a ayudar muchísimo a entender la exégesis de los libros, pero también su teología. Es decir, nos va a dar una enseñanza totalmente distinta y nueva. ¿Ok? Que Dios les bendiga.